7:56 de la mañana. 7:56 de la mañana vamos a hablar de la política provincial, porque independientemente de lo que pasa a nivel mundial, nacional, sigue la política de la provincia de Santa Fe, más aún en un año electoral como el que ya comenzamos. Para el caso vamos a hablar con un referente de la Unión Cívica Radical, nos referimos al diputado provincial Julián Galdeano. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, gracias por atendernos. Buen año para vos. Igualmente para todos. Bueno, ¿cómo estás analizando la política santafesina? ¿Cómo analizás, si bien ahora parece que se ha puesto en sordina el fenómeno de presuntos casos de corrupción en el Senado, pero sigue allí el tema, siguen los fiscales investigando? ¿Cómo está la política provincial de la provincia de Santa Fe? Bueno, la verdad que demasiado pasiva en términos de tener entendimientos que permitan abordar una crisis que hay en el país, en la economía argentina y que obviamente impacta en la provincia. Y me da la sensación que la agenda de la política santafesina, más allá de estos casos que vos señalás que tienen una particularidad específica porque tienen que ver con investigaciones penales, que son otra cuestión, ¿no? Pero respecto de cómo va avanzando institucionalmente Santa Fe, lo veo muy sin iniciativa al gobierno y la oposición con una política muy de obstrucción sin generar instancias de construcción política. Nosotros, Santa Fe no es una provincia pequeña que no pueda gravitar de otra forma en el contexto de decisiones nacionales, desde las decisiones que tienen que ver con la pandemia o con el abordaje de la crisis sanitaria, la vacuna, la política de limitar determinadas actividades o ahora el toque de queda, hasta políticas activas que permitan que la economía se reactive y muchas medidas que ha adoptado el gobierno nacional perjudican a la industria, perjudican al campo, perjudican a sectores que en Santa Fe están muy arraigados y muy desarrollados, y no hay un gobierno que frente a eso tenga una política de autonomía o de plantear otras líneas de acción, y una oposición que está exclusivamente viendo cómo critica a Perotti, pero que en la práctica no estamos generando instancias superadoras, ¿no? Eso me parece que es el balance de esta etapa de marzo a esta parte de pandemia. Nos pasa con la crisis de seguridad, los problemas de violencia, y donde hay mucho declaracionismo en los medios de comunicación, pero pocas cuestiones conducentes a la hora de resolver o de avanzar o de intentar buscar una solución. Claro. Respecto a la Fertra-Ferry, digamos, ¿pensás que debe de alguna manera sacarse sus fueros o debe presentarse a la justicia sin fueros, Traferri? ¿Qué pensás sobre esta situación de los fueros? Y la segunda parte de la pregunta es si el ciudadano promedio individualiza a las personas que formarían parte de este presunto caso de corrupción, digo, lo investigará la justicia, o cree que en realidad toda la política está manchada, ¿no? Porque por allí en la calle se escucha eso, los políticos, la política. Mira, creo que es un tema que tiene relevancia o ha tenido repercusión. Partamos de la base que se dio una difusión amplia en una época del año donde la sociedad misma le presta poca atención a las noticias, ¿no? Pero independientemente de eso y cuál es el interés colectivo en estos temas, yo creo que hay que despejar dos cuestiones. Una es la investigación penal, llevada a cabo por fiscales y que tiene que tener toda la libertad del mundo, no debería tener ningún obstáculo para poder avanzar en la investigación. Y la otra es la utilización política de una acusación o de un proceso. Respecto de la primera, repito, tiene que tener los fiscales, los miembros del MPA, toda la libertad posible y ningún condicionante para investigar. Y respecto a lo segundo, creo que hay una interna del peronismo que es objetiva, las diferencias que tiene el ministro de Seguridad con algunos senadores, y también hace de eso su única política de seguridad, y en eso tampoco creo que coincido, porque en el fondo hay otros problemas, más allá de este, que es importante que se aborde, pero también hay otros, y
pareciera que para Saín el único problema es Traferri, y para Traferri el único problema es Saín. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Para Saín el problema es que matan en todas las esquinas de Rosario 1 o 2 personas por día, o de Santa Fe, y para Traferri debe ser dar explicaciones en la justicia de si tiene o no que ver con la investigación en curso. Pero bueno, está tergiversado, cada uno como mecanismo de defensa o de ataque, o de a veces de camuflar otras cuestiones, sale hacia adelante y eso hace que no se pueda avanzar con claridad, y la sociedad también recibe mensajes contradictorios de una misma investigación. Claro, sí. Sí, esto, a ver, corre por mi cuenta, pero da la impresión como que se están midiendo la virilidad, digamos, sutilmente, mientras la gente ve caer a sus muertos día a día. Ahora, hablando de la seguridad, ¿fracasó la política de seguridad de Omar Perotti? Recordemos que el eslogan principal de su campaña, sobre lo que se sentó su campaña y sobre lo que lo votó la gente, porque la gente en buena medida lo votó por eso, era paz y orden, ¿no? Un eslogan al estilo decimonónico roquista, si uno quiere, pero paz y orden. ¿Fracasó la política de seguridad? Mira, lo extraño de esto es que ya llevamos más de un año de gobierno de la provincia y Saín vive hablando, pero nunca precisa qué quiere hacer o cómo lo quiere hacer. Salvo grandes postulados que están de alguna manera en sus leyes, en las leyes que envió la legislatura, pero que obviamente no refleja una política criminal del día a día, de cómo mejorar el patrullaje, cómo reducir los arrebatos, cómo parar la violencia entre bandas en barrios de Rosario, cómo tenés una política para evitar las salideras bancarias, qué sé yo, digamos. En cada una de las áreas del delito tenés que tener una acción concreta y hoy no, al menos nunca la ha exhibido, nunca es preciso, siempre habla de cuestiones más generales y de su formación y qué sé yo. Entonces, el principal fracaso de Perotti es no tener una política de seguridad pública, en mi opinión, porque un día desmerece a la policía. ¿Y cómo pensás que podés llevar adelante una política de seguridad sin la policía? Vos podés sanear, limpiar, transparentar, modificar algunas cuestiones de la organización de la fuerza de seguridad, pero el delito se combate con la policía. Y si vos no jerarquizás la policía y decís que son todos unos vagos y unos inútiles, una cosa que yo diga, miren, yo no le voy a dejar usar el celular durante las horas de servicio, por decir un ejemplo. Entonces es una medida concreta que tiende a y bueno, y le voy a dar un aparato de comunicación como en otras policías del mundo para que lo usen exclusivamente mientras están en servicio. Pero otra cosa es que yo diga que son todos unos vagos que están usando el celular, porque ahí no resuelvo el problema, pero me pongo toda la organización policial en contra diciendo, bueno, ¿qué se cree que es? No, además de demoralizar a la fuerza, esto de ya. Ahora, en los pasillos de la política santafesina se menciona la posibilidad de que Perotti puede querer llevar adelante una reforma constitucional. Que esta idea está presente y que el argumento principal, entre otros, además de incorporar derechos que hoy no figuran, recordemos que una constitución de 1962, además de que las elecciones en las comunas sean cada 4 años, cosas que se vienen tratando, digamos, o que están en la palestra, pero además de eso el principal argumento sería la quita de fueros a los legisladores. Si se llega a dar esta posibilidad, ¿ustedes estarían a favor o en contra como posición de una eventual reforma de la Constitución? Yo siempre he planteado la necesidad de reformar la Constitución y siempre en todos los borradores que existieron de posibles cambios a la Carta Magna Santafesina, el tema de los fueros figuraba como una cuestión a actualizar, porque la verdad que ha quedado con un sistema muy rígido y que es un privilegio que ya no tienen otras constituciones y que ya no tiene lógica de existir. Los fueros tienen cierta justificación en tiempos donde hay persecución política, donde no hay una democracia estable. Entonces se garantiza, como si fuera hoy en Venezuela, que los legisladores tienen ciertas inmunidades y eso
permite, digamos, obviamente que sea el ejercicio de sus funciones con mayor libertad o con mayor independencia. Pero eso no pasa hoy en la Argentina, así que es un instituto que hay que actualizar. Pero también hay que actualizar otros. En 30 años de democracia nunca se destituyó un juez en Santa Fe. Y eso no significa que la justicia funcione correctamente. Entonces, los juris de enjuiciamiento también... Bueno, hay muchas cosas que hay que actualizar. Yo siempre he sido reformista y creo que el que se opone por una cuestión electoral, porque no le conviene la elección de constituyente, porque no es el momento, siempre termina diciendo que nunca es el momento. Yo pienso al revés, siempre es el momento de actualizar la Constitución atrasadísima como la nuestra, y hay que buscar los consensos políticos para intentar y lograrlo. Claro. Perotti, que no puede sacar una ley, que no puede sacar un presupuesto como él quiere, que le cuesta una interlocución para sacar una ley impositiva, me imagino que la reforma a la Constitución está como de acá a Alaska. Pero bueno, hay que intentarlo, y yo voy a ser de los que fogoné la posibilidad de materializarlo. Por último, ¿cómo está la situación de la UCR y si es posible la conformación de un gran frente, digamos, opositor al gobierno de Perotti, porque da la impresión que dividiendo por tres se beneficia del oficialismo Perotti? ¿Qué quiero decir? Si hay tres sectores, peronismo, Frente Progresista y Cambiemos, pongamos por ejemplo esos tres sectores, lo más importantes, se beneficiaría el oficialismo. La única forma de vencer a Perotti o al peronismo en este caso sería conformando un gran frente para que queden dos grandes bandos. ¿Cómo está esa situación y cómo está hoy la UCR? Mira, yo veo una elección del 2021 de dos partes, el oficialismo nacional y la oposición de Juntos por el Cambio, o el nombre que lleve. No veo terceras opciones con posibilidades concretas de darle una disputa. Obviamente que si el socialismo integra un espacio distinto de la oposición nacional, el pequeño porcentaje que pueda sacar debilita las opciones y fortalece al peronismo. Y por eso hay que intentar de alguna manera un entendimiento, por lo menos desde la óptica de la mayoría de los radicales, que permita una coalición nueva, superadora de lo que fue Cambiemos, que incluya otros sectores políticos y sociales, pero que se sitúe con claridad enfrente del kirchnerismo para generar una alternativa republicana hacia el 2023, y que tenga capacidad de ganar la elección y de gobernar y de generar expectativas de futuro. Hoy tenemos un gobierno nacional y provincial que llevan un año, que no sé, el gobierno nacional tiene una agenda que atrasa 10 o 20 años en la Argentina, la agenda del control de los medios, del Poder Judicial, del cepo cambiario de las exportaciones, del conflicto con el campo, bueno, del aislamiento internacional. Eso ya quedó en la prehistoria de la Argentina y demostró su fracaso. Y la agenda de Perotti es una agenda del obeidismo de los 90. Administrar y hacer caja, criterio fiscalista, no tener una política activa prácticamente en ningún área y mucho menos de vanguardia o moderna. Bueno, frente a eso está la opción de que el radicalismo, el PRO y otras fuerzas políticas, incluido el socialismo, puedan generar una alternativa de futuro, de un gobierno mejor, más dinámico, mucho más de vanguardia, y que plantee y resuelva o intente resolver problemas que se va presentando en la sociedad de hoy, que no eran los de antes. Que un chico no se pueda conectar al Zoom o no tenga una computadora o no tenga conectividad es un problema de hoy y no de antes. Que una aplicación, que un producto se comercializa a través de un celular es una cuestión de hoy y no era un problema de antes. La violencia narco es un tema de hoy y no era un problema de antes. Bueno, a esos temas hay que dar respuesta desde un espacio político, y creo que es el desafío del radicalismo para lo que viene. Te agradecemos el contacto, Julián. No, gracias a usted, un gusto. Adiós.